un pájaro, un avión, no. Es la actitud. Siempre me ha encantado esa frase, tiene algo que engancha, ¿verdad? Y precisamente hoy nos vamos a sumergir de lleno en esa cosa tan nuestra y a la vez tan escurridiza que llamamos actitud. Imagínate por un segundo el panel de control de un avión. Un montón de indicadores, sí, pero hay uno crucial, el indicador de actitud. Le muestra al piloto cómo está posicionado el avión respecto al horizonte. Pues hoy vamos a explorar cómo nuestra actitud interior funciona de forma muy parecida, marcando el rumbo de nuestro comportamiento y al final del destino de nuestras vidas. Me gusta la analogía, muy visual. Y precisamente tú, que estás al otro lado, nos has pasado un material muy interesante que profundiza en esta conexión. En esta inmersión, la idea es destilar las ideas clave, los puntos esenciales para que puedas comprender de forma rápida y completa cómo tu actitud está influyendo en tu camino. Exacto. Queremos que esta exploración sea lo más clara posible. Empezaremos por definir qué entendemos por actitud. Luego, analizaremos por qué es tan importante en diferentes aspectos de nuestra vida. Y por último, veremos cómo podemos trabajarla para generar cambios positivos. Vale, empecemos por el principio. ¿Qué es exactamente la actitud? Bien, en esencia, la actitud es un sentimiento interno que se expresa a través de nuestro comportamiento. Es algo que percibimos incluso sin palabras. Piensa en una cara triste o una mandíbula tensa. Son señales, ¿verdad? Manifestaciones visibles de ese estado interior. Totalmente. La vemos en la expresión facial, en el lenguaje corporal. De hecho, uno de los textos que nos has pasado dice: de todas las herramientas que utilizamos, la expresión es la más significativa. Claro, también hay que tener cuidado porque esa apariencia a veces engaña. Como se menciona, las escrituras nos recuerdan que el hombre mira la apariencia, pero Dios ve el corazón. A veces, lo que mostramos no refleja fielmente lo que sentimos por dentro. Es un punto importante. Muchas veces, nuestra expresión externa es un espejo del alma, como se suele decir. Pero no siempre podemos juzgar a alguien solo por eso. Lo que sí es innegable es que la actitud tiene un poder de contagio enorme, tanto para lo bueno como para lo malo. ¿Quién no ha sentido cómo el mal humor de alguien puede estropear el ambiente o cómo una sonrisa sincera puede alegrar una habitación entera? Totalmente cierto. Y en el material que nos has pasado se cuenta la historia de David tocando el arpa para el rey Saúl. Un espíritu malo atormentaba a Saúl y la música y la presencia de David lo calmaban. Es un ejemplo claro de cómo una actitud positiva, manifestada en la música y la disposición de David, tuvo un impacto directo en el estado de ánimo de otra persona. Y aquí viene lo interesante, porque también se habla de lo difícil que es fingir una actitud durante mucho tiempo. Sí, se cuenta una anécdota de un niño que después de una rabieta le dice a su madre: por fuera estoy sentado, pero por dentro sigo de pie. Es una imagen muy gráfica de esa lucha interna, ¿no?, entre lo que mostramos y lo que realmente sentimos. Me recuerda la experiencia de Pablo, que describe en sus cartas esa batalla entre querer hacer el bien y acabar haciendo lo que no quiere. Una lucha muy humana, desde luego. Y en relación con esto, el material que nos has pasado también conecta la actitud con la obediencia y el crecimiento espiritual. Hablé del himno Christian Obey y de las palabras de María en las bodas de Caná. Hace todo lo que os diga. Y se mencionan 6 puntos claves, 6 a pesar de más, que invitan a la obediencia incluso cuando no entendemos o no nos apetece. ¿Qué nos dice esto sobre la actitud? Pues que una disposición interior de obediencia es fundamental. Una actitud de apertura y confianza en la guía que recibimos, incluso cuando no vemos el panorama completo. Y aquí me viene a la mente una frase de James Allen: nadie puede viajar hacia adentro y quedarse quieto por fuera. Lo que ocurre en nuestro interior, nuestra actitud, se proyecta inevitablemente hacia afuera. Es como si la actitud fuera el motor de nuestras acciones y sus consecuencias. Exacto. Nuestra actitud es la semilla que tarde o temprano germinará en nuestros actos y a los resultados que obtenemos. Y el material que nos has pasado resume muy bien las características principales de la actitud. Si te parece, repasémoslas brevemente. Claro, se describe la actitud como la promotora de nuestro verdadero yo. Algo con raíces internas pero con frutos externos. Se la presenta como nuestra mejor amiga o nuestra peor enemiga, más sincera que nuestras palabras y construida a partir de nuestras experiencias pasadas. También se destaca que atrae o repele a las personas, que necesita expresarse, que es la bibliotecaria del pasado, la portavoz del presente y la profeta del futuro. Muy completo, ¿verdad? ¿Qué te llama la atención de todo esto? Pues lo que más me impacta es que la actitud no es un simple sentimiento pasajero, sino el sistema operativo que controla cómo experimentamos e interactuamos con todo. Y teniendo esto en cuenta, la gran pregunta es, ¿por qué es tan importante la actitud en nuestras vidas? Bueno, John Maxwell dice que una actitud excelente lleva a resultados excelentes. Parece simple, ¿verdad? Pero detrás de esa simplicidad hay una gran verdad. El material que nos has pasado lo ilustra muy bien con la historia de los 2 cántaros que van al pozo, uno optimista y otro pesimista. La perspectiva de cada uno define su experiencia, aunque la situación sea la misma. Una metáfora muy potente. Y la anécdota del abuelo con queso Limburger en el bigote también es muy gráfica.
Cuando nuestra actitud está contaminada, todo nuestro alrededor parece apestar. Nuestra percepción de la realidad está directamente afectada por nuestro estado interior. La clave: responsabilidad personal. Totalmente. Y aquí se subraya una idea esencial. Somos responsables de nuestra actitud y de cómo vemos las cosas. Se cita Gálatas 6.7. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Nuestras actitudes son como semillas, y tarde o temprano recogeremos sus frutos. No podemos esperar resultados diferentes si seguimos cultivando las mismas actitudes negativas. Y el impacto de esas actitudes negativas es enorme. Se menciona cómo afectan a nuestros trabajos, a las posibilidades de ascenso, a las ventas y por supuesto a nuestras relaciones personales. Es una llamada a mirar hacia adentro, a dejar de esperar que los demás cambien y a centrarnos en nuestra propia conducta y en la actitud que la sustenta. Y el ejemplo de Pablo en la cárcel es muy inspirador. A pesar de las circunstancias, su actitud era de alegría. Él mismo dice que aprendió a contentarse en cualquier situación. Eso nos muestra que la actitud no es algo fijo, sino una habilidad que podemos desarrollar y adaptar. Podemos elegir cómo afrontar lo que nos pasa. Una lección fundamental. Y esa importancia de la actitud se extiende, como decíamos, a nuestras relaciones con los demás. Se habla de la regla de oro, ese principio de tratar a los demás como queremos ser tratados. Y en el contexto cristiano se subraya su importancia para un ministerio eficaz, basado en la relación, en compartir la vida, en servir y en amar. Se describe el liderazgo basado en la relación usando el ejemplo de Jesús como el buen pastor. Reconocimiento, confianza y guía a través del ejemplo. Claro, trabajar con personas siempre tiene sus retos. Se menciona un dato del Stanford Research Institute. El 87.5% del éxito en cualquier empresa depende de la habilidad para tratar con la gente, mucho más que del conocimiento técnico. Un porcentaje altísimo que demuestra la importancia de las habilidades interpersonales y, por supuesto, de la actitud con la que abordamos esas interacciones. Las frases de Theodore Roosevelt, John D. Rockefeller y J. Paul Getty lo confirman. La capacidad de trabajar con otros es una cualidad valiosísima. Y para trabajar bien con otros es clave poner sus necesidades primero, intentar ver las cosas desde su punto de vista. La anécdota del conductor que ya había chocado con 4 coches ese día ilustra la falta de empatía que puede generar una actitud egocéntrica. Y el dato del cartel de la gasolinera sobre por qué se pierden clientes es demoledor. El 68% se va por la mala actitud de los empleados. Una barbaridad. Y es importante recordar que la buena actitud suele ser la causa de los ascensos, no al revés. El estudio de Telemetrics International, que compara personas de alto rendimiento con las de bajo rendimiento, muestra que las primeras se preocupan por su equipo, son optimistas, piden consejo y escuchan, mientras que las segundas buscan su propia seguridad y desconfían de los demás. Menuda diferencia. La historia de los 15 pastores y el servicio de alistamiento también es muy significativa. Una actitud positiva y receptiva hacia el potencial de la gente puede dar resultados sorprendentes, más allá de lo que esperamos basándonos en experiencias previas. Por el contrario, una mala experiencia puede condicionar nuestra percepción, como en la historia de la Sierra Perdida y el hijo del vecino. Nuestra actitud actúa como un filtro. Y llegamos a un punto crucial. La actitud es casi siempre la diferencia entre el éxito y el fracaso. Golda Meir lo dijo muy claro al hablar del espíritu de Israel como su mayor recurso. La ecuación que se presenta es muy clara. Recursos menos actitud incorrecta igual a derrota, actitud correcta menos recursos igual a victoria. Increíble el valor de la actitud. Nos recuerda que, incluso con pocos recursos, una buena actitud puede ser el motor para superar obstáculos. Y para que tengamos presentes nuestros activos, se enumeran una serie de recursos que todos tenemos. Actitud, concesiones, familia, amigos, dinero, metas, aptitud, experiencias y salud. Un buen ejercicio para valorar lo que tenemos y cómo nuestra actitud influye en su uso. Y se compara el cociente intelectual, CA, con el cociente de actitud, CA, destacando la importancia de una actitud fuerte. La anécdota del rector de Yale aconsejando tratar bien a todos los alumnos, independientemente de sus notas, subraya que el éxito en la vida no siempre se mide por la inteligencia académica, que pesa más a largo plazo. También se menciona el descubrimiento de un profesor del seminario de Princeton sobre la importancia del optimismo y el encanto personal entre los grandes predicadores. Y la historia de la mujer en el desierto es un ejemplo brutal de cómo un cambio de actitud puede transformar una experiencia horrible en algo enriquecedor. Ni el desierto ni los indios cambiaron, solo su perspectiva, el poder de la transformación interior. Es un ejemplo perfecto. Y se enfatiza que la actitud con la que empezamos una tarea influye muchísimo en el resultado final. El dicho, lo que bien empieza, bien acaba, resume la idea. Y en el tema de la evangelización se contrasta la actitud del testigo diligente con la del que no tiene ganas, mostrando cómo la disposición inicial afecta al esfuerzo y a los resultados. ¿Cómo crees que se aplica esto a tus propios proyectos? Tenemos la frase optimista de Hubert H. Humphrey sobre sus ambiciones y el contraste entre el miedo del escalador novato y la visión positiva del guía ante el deshielo.
Y las historias de los dos vendedores de zapatos en la isla que muestran cómo una misma situación puede ser una oportunidad o un obstáculo, dependiendo de la actitud. ¿Qué te dicen estas historias sobre la naturaleza de las oportunidades? Nuestra actitud puede convertir los problemas en bendiciones. Como dice J. Sidlow Baxter, toda oportunidad tiene una dificultad y toda dificultad tiene una oportunidad. La vida es como una piedra de afilar. Nos afila o nos desgasta. ¿Cómo eliges tú enfrentarte a esas piedras de afilar? También se menciona que ninguna sociedad ha forjado a hombres fuertes en tiempos de paz. La adversidad puede hacernos crecer. La analogía de la cometa que se eleva contra el viento es muy buena, y se dan muchos ejemplos históricos de gente que superó grandes desafíos, como Napoleón, Abraham Lincoln, Beethoven o Dante. ¿Qué rasgos de actitud crees que compartían estas figuras? Y no olvidemos los ejemplos bíblicos de cómo Dios usa las dificultades para nuestro desarrollo. José en el pozo y la cárcel, Moisés en el desierto, la negación de Pedro. Incluso la analogía del símbolo chino para, como unión de hombre y mujer, nos recuerda que cosas opuestas pueden unirse para crear algo positivo. ¿Qué oposiciones en tu vida podrían estar generando algo bueno sin que te des cuenta? Thomas Edison dijo, hay muchas más oportunidades de las que la gente ve. Y es cierto que los grandes líderes muchas veces surgen en momentos de crisis, superando obstáculos enormes. David Sarnoff lo expresó así. Hay mucha seguridad en el cementerio. Yo anhelo las oportunidades. ¿Qué oportunidades estás dejando pasar por tu actitud? La anécdota del dueño de la tienda de ropa pequeña que convirtió su desventaja, está rodeado por un competidor más grande, en una ventaja con un cartel de entrada principal es genial. Una actitud ingeniosa y positiva que cambia la perspectiva. Todo esto nos lleva a la idea de que una actitud positiva fuera de lo común puede llevar a logros extraordinarios. ¿Qué cartel de entrada principal podrías crear tú? Se compara la reacción de miedo de los israelitas ante Goliat con la confianza de David. La analogía de buscar aparcamiento con una actitud positiva o negativa también es muy cercana. Y la historia del trabajador escocés que responde, yo no era capataz cuando se construyó Roma, cuando le dicen que no se hizo en un día, ilustra una mentalidad de productividad y visión a largo plazo. ¿Qué Roma estás construyendo tú y cuál es tu actitud al respecto? Se describe a la persona sin límites como aquella que no acepta las limitaciones y se pregunta, ¿por qué no? La analogía del abejorro que, ignorando las leyes de la aerodinámica, vuela y produce miel es muy inspiradora. Y la actitud del ascensorista, que cada lunes dice, nunca he vivido este día antes, nos invita a vivir con ilusión. ¿Qué lunes podrías afrontar con esa actitud? Frank Lloyd Wright, a los 83 años, respondió el próximo cuando le preguntaron por su obra maestra. Y todo esto subraya que una actitud positiva no solo mejora el futuro, sino también el presente. Se contrasta a los dos albañiles construyendo la catedral, uno quejándose y otro orgulloso. Y la perspectiva del camionero que ve su trabajo como un paseo por el campo, en vez de ir a trabajar, nos muestra el poder de un cambio de enfoque. ¿Qué catedral estás construyendo tú? ¿Y cómo podrías cambiar tu visión del día a día? Por último, se habla de que la actitud cristiana no es automática. Los 7 pecados capitales son, en esencia, cuestiones de actitud. Se compara a los cristianos inmaduros con el hermano mayor del hijo pródigo, que aparentaba ser bueno, pero tenía actitudes negativas de superioridad y autocompasión. ¿Te reconoces a veces en esa actitud del hermano mayor? Se dice que hay 2 pródigos en la parábola. El joven, con pecados evidentes, y el mayor, con pecados del espíritu, es decir, de actitud. Y se presentan las instrucciones de Pablo en Filipenses 2.13-8 sobre las actitudes cristianas. Humildad, considerar a los demás superiores, buscar su bien, servir y obedecer como Cristo. ¿Cómo se ven estas actitudes en tu vida? Se explican las 3 consecuencias negativas de la actitud del hermano mayor: rechazar las obligaciones, falta de comunión con Dios a pesar del servicio, y menos alegría y libertad que los que no tienen nada. Las malas actitudes bloquean las bendiciones y nos impiden alcanzar nuestro potencial. ¿Qué bendiciones podrían estar bloqueadas por tu actitud? Y se dan 2 recordatorios para cuando aparece esa actitud de hermano mayor, nuestro privilegio como hijos. Hijo, tú siempre estás conmigo. Y nuestras posesiones. Todo lo mío es tuyo. Somos muy afortunados. ¿Cómo puedes recordar estas cosas en momentos de actitud negativa? Así es. Y con esto llegamos al final de nuestra inmersión en el poder de la actitud. Volviendo a la analogía del avión, espero que esta conversación te haya dado una nueva perspectiva para calibrar tu propio indicador de actitud, para reflexionar sobre hacia dónde apunta tu morro en este viaje. Y ahora, la pregunta para ti. Pensando en el poder de la actitud, ¿qué pequeño cambio pudieras hacer hoy para generar un efecto positivo en tu vida y en la de los demás? Te animamos a seguir explorando el material con esta pregunta en mente.